Buenas noches amigos, son pasada la medianoche para que nos podamos reunir nuevamente a una nueva conversa. Ha llegado la hora en que nosotros podamos expresar aquellos hechos que siempre nos ha causado duda. Le doy la bienvenida a todos aquellos quienes se están conectando a esta hora de la noche. El momento propicio para que comencemos Legión Oculta, un espacio dedicado para poder desenredar aquellos misterios, aquellos relatos que muchas veces están guardados en el inconsciente de cada uno. Situaciones que el tiempo se encarga de borrar y la única forma de dar una explicación es vivirlo en carne propia. Comenzamos este nuevo capítulo comentando todas aquellas cosas que han pasado. La noche está propicia, nublada, con mucho frío. Pero nosotros nos reunimos acá. Somos pájaros nocturnos. Somos quienes adoramos estar despiertos a esta hora. Volvemos a aquellos tiempos en la cual, cuando peques, estábamos con nuestros padres, atentos a la radio, escuchando programas de la frecuencia M, escuchando relatos, historias, pensando, eso también lo viví. Y eso es lo que nos conlleva el día de hoy, a reunirnos acá. Volver en el tiempo, volver a ser niños, acomodar nuestras sillas, pegarnos al radio y escuchar lo que la gente quiere decir. Estos recuerdos nos hacen volver atrás, nos hacen recordar que hemos vivido cosas increíbles. A veces creemos que estamos solos, pero a la lejanía siempre hay alguien o algo que nos está mirando. Saludamos a quienes están conectados a esta hora de la noche, pájaros madrugadores, pájaros nocturnos, Loreto, Carlos, Jimena, Pablo, Enzo, están pendientes a lo que vamos a hablar el día de hoy. Y mucha gente que se va a unir el día de hoy. Tenemos las líneas abiertas para que ustedes se puedan comunicar con nosotros, contarnos sus experiencias, lo que han vivido, quizás cosas increíbles. Pero es el momento propicio para que todos nosotros seamos escuchados, de poder entender de carne propia lo que ustedes han vivido. Si nosotros comenzamos a remover nuestros pensamientos, comenzamos a ver cosas que han pasado a sus amigos, a sus familiares, a uno mismo, y se comienza a dar cuenta que aquello que nosotros consideramos algo físico, algo que está constituido por átomos, que la ciencia muchas veces lo dice fehacientemente, no existe el más allá, a veces nos puede torcer la mano. La ciencia muchas veces asevera que no hay nada más que su veredicto, pero no es así. A veces nos encontramos con sorpresas tan grandes que no podemos dar crédito a lo que está pasando. Muchos de ustedes han oído hablar sobre fantasmas, apariciones, espíritus, almas errantes. Pueden ser también ser demonios, pero para muchos son nuestros seres queridos que han partido al más allá y que de alguna manera han vuelto para poder dejarnos algún mensaje, alguna historia, algo pendiente. Ellos que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible, a través de sonidos, aromas, moviendo objetos.
conocidos como Portergate, pero principalmente en lugares que frecuentan en vida, asociados a una persona cercana. La parapsicología, que es una pseudociencia, denomina a todo esto como algo energético. Pero también la psicología atribuye que es un engaño, algún problema mental, histeria colectiva. Claramente procuran documentar físicamente cualquier testimonio, que hayan visto algo, un fantasma, pero según el espiritismo, lo ve de otra forma. Cree que el alma sobrevive después de la muerte, el momento en que esta energía se separa del cuerpo material y asciende a un nivel superior, a otra existencia. Algunos dicen que el final del túnel es el camino a la otra vida. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que dicen cruzar ese umbral y vuelven nuevamente a estar con nosotros? ¿Cuál es la explicación lógica? El día de hoy, queridos amigos, no vamos a develar realmente qué es eso. El día de hoy vamos a ver que todos nosotros, ustedes, que les habla, hemos tenido más de alguna experiencia con este fenómeno, el fenómeno paranormal de los espíritus, de los fantasmas. Si usted quiere contar su experiencia, se puede comunicar al teléfono más 569-3486-3085 y nos puede decir: capitán, a mí también me ha pasado. Esta es mi experiencia. Lo pueden hacer sin ningún tipo de problema, porque a través del tiempo nos hemos encontrado con muchas sorpresas que pueden llenar de gozo al ver a un familiar que ha partido, pero a veces te puede llenar de temor, de miedo, que invaden tu casa, tu morada, tu vida, pero no podemos dar una explicación a estos hechos. Es increíble cómo a través del tiempo la ciencia ficción ha querido dar crédito a este tipo de apariciones, a estas sombras que en la noche aparecen de la nada, personas de traje y sombrero que transitan por los pasillos o en los mismos cementerios, como es el de acá de Curacaví, uno de los más lúgubres que hay en Chile, los hospitales abandonados, que se escuchan los llantos, los gemidos, los gritos de aquellas personas que no saben qué les pasó. O si circulan por la carretera, pueden ver aquellas animitas que recuerdan el lugar de deceso de personas inocentes que sin darse cuenta han dejado este mundo, han partido, pero no hacia otro mundo, sino que han quedado arraigados de manera perpetua, sin ninguna explicación, buscando la verdad, buscando la forma de poder dar ese gran salto y ascender al cielo, esperando poder salvar todas, todas sus faltas. Ha sido una introducción bastante grande, queridos amigos. Es el momento para que nosotros comencemos ya a desenredar esta madeja. Comencemos a ver que a todos nosotros nos ha pasado algo similar. Y siempre para mí es grato poder comentar experiencias, casos que realmente no tienen explicación. La ciencia muchas veces no lo atribuye como algo cierto. Lo mencioné anteriormente. Un punto resaltante en las apariciones, en los fantasmas, en los espíritus, son las carreteras. Acá un ejemplo, en la Ruta 68 hay muchos ejemplos de personas que han aparecido,
que han dicho, lo he visto, la he visto, en el mismo momento que han fallecido. Sin explicación alguna, las mismas cámaras de televisión de seguridad de las carreteras han captado imágenes de personas que no deberían estar ahí, como por ejemplo en el túnel Loprado, al ingreso desde la ruta 68 con dirección a Santiago. Años atrás, aproximadamente el año 2015, las cámaras de seguridad pudieron captar a una persona extraña con un casco de moto, chaqueta de cuero, mientras observaba a personal de seguridad que efectuaba servicios de aseo, limpieza, a las 2 de la madrugada, momento en el cual en la carretera hay poco movimiento, no hay tránsito, uno que otro, cuando se podía movilizar. Pero aquellas cámaras podían observar a una persona que los observaba fijamente, tratando de poder hablar con ellos, decirles, ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy acá? Sin ninguna explicación, estas personas que efectuaban ese servicio de aseo ven a la distancia un bulto en la oscuridad, que al acercarse a la luz era un motociclista, que al verlo se alarma y sin explicación alguna atraviesa las barreras de contención, como si éstas no existieran. Gritando y corriendo, asciende hacia el cerro y se pierde en la oscuridad. Con el pasar de los días, la noticia se comenzó a correr de boca en boca por todos los funcionarios, los operadores de cámara, los testigos de aquel momento, hasta darse cuenta que en el sector donde se había visto este personaje, esta persona, este ser, esta entidad, había fallecido. Un motociclista perdió el control, azotando directamente contra la barrera de contención, muriendo en el instante. Su tenida, chaqueta de cuero, una mochila y un casco de color blanco. Y ahí se pudieron dar cuenta que aquella entidad que pudieron ver en aquel momento era él. Había vuelto del más allá, o quizás no se había ido del lugar. Aún está ahí, su esencia, su alma, su energía, está ahí presente. Es increíble cómo nosotros podemos ir viendo situaciones como estas a lo largo de todo el país. Pero aún más llamativo es cuando tus familiares te visitan. Familiares que no deberían estar acá, que han partido, que han cumplido su estancia en esta tierra, pero en más de alguna ocasión vuelven a saludarte o quizás a dejar algún mensaje que quedó pendiente, transitando por los pasillos, viéndose de manera transparente, como un vapor, con la misma ropa que vestían en aquel momento en que fallecieron. No hay ninguna explicación lógica. Muchos testigos han hecho llegar a mis manos videos en el celular. Muchas veces también han llegado a comentar que sus familiares han vuelto o, lo más increíble, han venido a buscar a un familiar. Personas que están agonizando. Muchas enfermeras siempre asimilan que cuando comienzan a hablar solos, cuando están a las puertas de morir, los escuchan conversar, hablar con personas que no están ahí, plácidamente como si fuera un conocido. Según los testigos y también testimonios, asimilan que los vienen a buscar, que llegó el momento de partir. Y como quien fuera un guía, lo toman de la mano y lo alzan al cielo. Y la persona deja de vivir. Casos como estos
Se han visto por todos lados, por muchos lugares. Hay una carretera en el norte de Chile que está lleno de animitas, lugares de recordatorios del fallecimiento de personas en accidentes de tránsito. El que les comenté anteriormente, el túnel Loprado, o personas que han fallecido en extrañas circunstancias, se hacen presente nuevamente a personas para poder esclarecer lo que les ha pasado. Muchas veces te trae más dudas que respuestas. Las líneas están abiertas para quien quiera dar su testimonio sobre la temática de apariciones, fantasmas o espíritus. Al más 569-3486-3085. Si a ustedes les ha sucedido algo similar, les han contado o han visto, es el momento que nos cuente. Es el momento en el cual las personas, ustedes que están ahí escuchando, como Luca, Pato Cordero que está ahí en línea en este momento escuchando, Enzo Fuentes también, puedan decir, ¿saben? Me pasó lo mismo. Y darse cuenta que no estamos solos. Aprovechando el momento, quiero agradecer a quienes estuvieron partícipes la semana pasada, con una gran audiencia, una gran temática, bastante gente que participó, con mensajes, llamadas. Y el día de hoy quise cambiar, hacer un quiebre. Los espíritus y fantasmas siempre han causado mucho revuelo, sobre todo a quienes creen, aceptan, y también a quienes no creen. Personas que explican y cuentan que eso es imposible, eso no puede pasar. Cómo una persona que ha fallecido ha vuelto nuevamente, se ha hecho presente, está en el mismo lugar, enciende los televisores, como lo hacían en vida, cantan las canciones en su habitación, o van a buscar la leche, como lo hacían todos los días en la mañana. Golpean la puerta y ahí están, pero no deberían estarlo. O casos de personas que han estado a punto de morir. Han estado agonizando, han muerto por minutos, han observado nubes, luces, han visto todo el procedimiento cuando están en urgencia, pero misteriosamente vuelven, sin recordar qué pasó. Hay casos tan increíbles de personas que han estado fallecidos minutos, 15, 20, menos. No soy médico para poder decir exactamente cuál es la cantidad de tiempo que debe estar muerto para volver a la vida. Pero después de esa experiencia, es extraño que no puedan utilizar relojes análogos. Se detienen. O personas con una característica totalmente distinta, dicharacheros, alegres, bueno para las fiestas. Al momento de sufrir un accidente, estar en coma, estar a punto de morir o haber muerto unos minutos y después volver de aquel largo camino, son otros. Cambian su forma de vida, su personalidad, como si fuera otra persona. Se olvida de quienes están a su alrededor, conocidos, amigos, familia, y su vida se convierte en algo totalmente distinto. Es increíble, de verdad. Todo lo que les he hecho mención, les he comentado, han sido experiencias de personas que en algún momento han dicho,
esto pasó, esto lo vimos, la persona cambió, o yo vi a mi abuela en la puerta de mi casa, o sus mismos hijos. Yo escuché a mi madre cantar la misa de los días domingos, siendo que ella había fallecido hace un mes atrás. O caso de personas que han visto nuevamente a sus tíos que han ingresado a las casas, pero no se puede divisar bien. Ingresan plácidamente a su habitación, desordenan su pieza y después se van, con la mirada atónita de la gente que está en el interior. Cosas inexplicables. No damos crédito que puede pasar. No sabemos lo que está pasando. Ahí en pantalla ustedes están viendo el número que se pueden comunicar si quieren entregar algún testimonio, algún relato. Nos quieren decir, ¿saben qué? A mí también me pasó, me sucedió. Acepto que esto existe. O creo que esto existe. El teléfono es el más 569-3486-3085. Y contarnos tu experiencia. La música está idónea, ¿cierto? La música nos llena de misterio, nos llena un poco de miedo, quizás por cosas que hayan pasado, aquellos objetos que han movido en su casa, o como dicen en el campo, te tiraron las patitas, o se acostaron al lado de ti, alguien, algo, alguna entidad, algún espíritu, que a veces no te das ni cuenta, y puede ser algún familiar, alguna persona. Ahora recordando, hay ciertas situaciones que también ameritan cuando en aquellos años las personas eran enterradas en los mismos terrenos, en aquellos campos, en los patronales. ¿Cuánta gente que fue enterrada en los mismos lugares? Niños, como lo que pasa en el colegio acá en Curacaví, uno bien famoso, que supuestamente, no le puedo dar fe, pero sí estuve en el lugar, hace mención de que pequeños niños jugaban tras los patios, en un lugar de un huerto pequeño tras los baños de los hombres. Eran niños que atravesaban las paredes, bajaban escaleras donde no habían escaleras, gritaban, jugaban, cantaban, sin ningún tipo de explicación. O como le pasa a una persona muy querida, que es profesora, que en un colegio, ella es párvulo, mientras hace clase a los niños, siempre en su vista periférica, en el ingreso del baño de los jóvenes, de estos niños, estos infantes, observaba a una niña que alzaba su cabeza por la puerta y se escondía. Sus alumnos estaban en clases, o a veces escuchaba en el baño que un niño cantaba. Con el pasar del tiempo, mientras preparaba los trabajos para los niños, se atrevió a ir al baño, a revisar si algo se había quedado. Y en más de alguna oportunidad, esa niña corría y se escondía debajo de los lavamanos. Esa niña no era de ahí. Esa niña estaba en otro plano. Lugares que quizás en algún momento fueron cementerios, pequeños niños inocentes que han fallecido y su energía sigue acá, se hacen presentes nuevamente, no para asustar, sino para poder preguntar, ¿qué hago acá?
¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy? Válgame usted a saber qué, quiénes son. Personas ya están interactuando a través del chat de esta transmisión que nos comentan muchas situaciones. Por ejemplo, Jimena, a mí me ha pasado cosas y a mis familiares. Pato Cordero nos dice, he visto duendes y más. Solo los puedo ver. Si alguien quiere contar su historia, sus anécdotas, sus relatos, está el teléfono. Llamen. Sé que da un poco de pánico. Da miedo llamar. Por la misma razón que nunca cuentan las historias. Por algo existen los relatos, el miedo de lo que puede decir la gente. Pero pueden comunicarse al más 569-3486-3085. Puede ser anónimo, ningún problema. Muchas veces decir el nombre da pánico. Pero hay casos tan enigmáticos o similares a los que yo hice mención recién que nos dejan con la boca abierta. Y los colegios son los preferidos, los colegios antiguos. Duendes, otro tema que también llama mucho la atención. ¿Cuánto o cuándo uno cree estar seguro en su casa, en su habitación o en el campo afuera, te encuentras con aquellos personajes? Yo les digo personajes porque las experiencias que he tenido con ellos han sido divertidas. Bueno, una que otra. Las otras causan pánico, no solamente a mí, sino a quienes han estado ahí presentes también en el momento de verlos. Pero siempre atribuyen que estas pequeñas entidades aparecen de la nada. Pueden atravesar paredes, robar cosas, desordenar la casa, en todos lados. Te pueden robar hasta el dinero, las joyas. Pero ojo con aquellos que son un poco dañinos. Como en este mundo hay cosas buenas, también hay cosas malas. Depende de quién esté en tu casa o también qué es lo que pueda estar. Es como se puedan portar contigo. Duendes hay buenos y malos. Dañinos que causan golpes, heridas, la vida de cuadritos, que muchas veces se confunden con el fenómeno del poltergeist. Mueve las cosas en la casa, las sillas. En muchas transmisiones nos ha pasado que estamos transmitiendo y nos mueve las sillas y la gente se ha podido dar cuenta. No lo quiero atribuir a los duendes, pero siempre hay que tener mucho ojo con ellos. Si tienes unos en tu casa, también saber cómo contrarrestarlos y proteger a los niños, ya que la gran mayoría de los infantes, primero, cuando no están bautizados, tienden a poder verlos dentro de su infancia, de su inocencia, tienen la capacidad de poder verlos, de ver su figura física, cómo están vestidos. Algunos se ven como viejos, vestidos con harapos, otros con ropas bien lujosas, que corren por todos lados, se ríen y siempre se hacen los amistosos con los niños. Y en el campo siempre dicen, no salgas a jugar al campo, no vayas a jugar al bosque, dile que los perros te acompañan, porque te puede raptar un duende. Suena irrisorio, suena gracioso, pero la gran mayoría de la gente de campo atribuye eso. Coloquen cuidado con los niños. No los dejen solos, mucho menos cuando hablan con algo o alguien que tú no lo puedes ver.
Anímense, amigos. Cuéntenos qué experiencias han tenido. La gente está ansiosa por escucharlos. Poder saber que a ellos también les pasa. A nosotros, a mí. Yo les puedo contar infinidad de cosas. Soy gente de campo, nací en el campo. Se los puedo decir. Esas cosas, yo les digo cosas, existen. Y no tan solo en el campo, sino que también en la ciudad. Porque ellos están presentes, están ahí. Algunos dicen que los niños pueden ver estos duendes porque son de almas puras o tienen la capacidad cognitiva de ver cosas que nosotros no podemos ver, así como los animales, los perros, los gatos, también los pueden ver. Pero nosotros con tanta preocupación, con tantas cosas en nuestra mente, no tenemos la capacidad de poder ver a estos pequeños seres que para efectos de la ciencia muchas veces es una mera psicosis colectiva, quizás inventando algo que no existe. En programas anteriores nosotros hemos hablado que la iglesia atribuye que los duendes son pequeños demonios o pequeños ángeles cuando Dios expulsó a Luzbel y quedaron arraigados acá, quedaron arraigados en esta tierra. Pero para otros estipulan que son seres elementales que viven en la naturaleza y que nosotros como invasores le hemos quitado lugar, le hemos quitado terreno. Y ellos lo único que hacen es reclamar lo que es suyo, que nosotros le hemos quitado a través del tiempo. Hay muchas personas que están comentando en este momento sobre experiencias, sobre los duendes. Lo pueden hacer, pueden llamar y contarnos. Ese momento, aprovechemos que estamos acá en una conversación de fogata, de amigos, sin miedo a poder expresar lo que he vivido, lo que he pasado. Ese momento idóneo para que nosotros podamos dialogar y comentar hechos que quizás yo me estoy equivocando, quizás estoy exagerando en algunos puntos, o quizás es mínimo lo que estoy comentando, que a ustedes les ha pasado algo peor, o quizás tenían un amigo imaginario cuando eran pequeños, se pueden acordar o no. He tenido comentarios de personas que hasta los 11 años han tenido amigos imaginarios. 11 años. Bueno, recordar que en aquellos tiempos, estamos hablando años 80, casi llegando a los 90, la juventud era muy distinta a la del día de hoy. Había más inocencia, había más juegos. Nos quedábamos hasta tarde afuera hasta que oscureciera. Sin importar la hora estábamos ahí afuera, jugando. Y entre nosotros, otro niño. Anímense, coméntenos, denos su relato, para que nosotros podamos ver que a todos nos puede pasar. Esto es lo agradable de reunirnos junto a ustedes a esta hora de la noche. Tenemos el gusto de que estuviéramos todos sentados en una fogata, estuviéramos todos mirándonos, comentando este hecho. Como por ejemplo, cuando niño siempre me acompañaban tres entes blancos, como Olaf de Frozen, pero sin cara. También soy del campo y estas entidades me acompañaban mucho cuando salía solo al potrero a jugar. Me sentía muy acompañado y seguro. ¿Nos podrías comentar esa experiencia, Ignatius? ¿Quién nos está hablando en este momento?
quién nos está dejando ese mensaje. ¿Nos podrías contar tu historia? Y saber las sorpresas que nos podemos encontrar. Ahí está el teléfono. Está en pantalla. Lo pueden ver. Contactarse con nosotros para que nos cuenten las cosas que han pasado. La noche está propicia, ¿cierto? Por lo menos acá está nublado. Está frío. Como que algo está mirándonos. Como que algo está observándonos a lo lejos. La música es idónea, la música de fondo, nos hace sentirnos más en familia. Tenemos el primer llamado de la noche. Vamos a ver con quién nos comunicamos. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Hola Mario, Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? con Carlos Quesada. Carlos Quesada, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido acá a Legión Oculta. Sí. Mira, quería contar una historia, no me pasó a mí, pero a una amiga. Hablaste sobre los amigos imaginarios. ¿Me Sí, escuchás? sí, por supuesto, fuerte y claro, por favor, cuéntanos. Ya. Bueno, sí me viene la tos porque estoy en una residencia sanitaria. Ah, está enfermito. Sí. Pucha, qué lamentable. Justo ahora, en estas fechas. No, no quiero pensar que el famoso bicharraco. Sí. Oye Mario, como te comentaba, bueno, le pasó a una amiga de la familia ¿Ya? y estuvo muy preocupado harto tiempo. Esto le pasó a su hijo pequeño, eh, llamémoslo Juanito, el Juanito tenía 4 años, y esto ocurrió en María Pinto. Ah, ya, acá en Curacaví. Eh, bueno, y empezó a notar cosas extrañas en su hijo. Ya ella vivía con sus 2 hijos en la casa y, y empezó a notar como que el niño hablaba solo. Salía al patio, habían como unas bodegas y jugaba harto ahí. Conversaba harto ahí y notaba que de repente tenía comentarios como lo dio por pico. Eso por lo menos lo que me contaba. Como que estaba acompañado de alguien. Claro, quizá alguien le comentaba cosas y quedó metido con eso. Y mi amiga empezó a averiguar con los vecinos de qué cosa había pasado en ese lugar. Y un vecino le comentó que ahí había pasado algo un poco trágico. Y creo que falleció la nieta del caballero que vivió ahí. Electrocutó en unas cosas que él estaba haciendo. Y, claro. Y conversando, le mostró una foto del caballero que vivía ahí. Los vecinos tenían una imagen y se la pidió a este vecino y se la mostró a su hijo. Y ahí preguntándole a su hijo si conocía a alguna de estas personas, y ahí el niño, con 4 años, le apuntó al caballero. Entonces, eh, claramente era su amigo imaginario, el caballero que vivió antes ahí en esa casa. O sea, me estás diciendo que el niño hablaba, jugaba, se reía con un amigo imaginario y que era un caballero que había muerto hace mucho tiempo atrás. Claro, lo Wow, reconoció en la imagen. wow. Así que ahí mi amiga quedó, pero chuta, ¿qué hacemos?
primer evento que ocurrió. No era tan trágico porque al parecer no le hacía daño al niño. Lo que sí después, el niño empezó a asustarse, y ya empezó a rechazar y ya le decía a la mamá que no quería, que fuera. Fue una sombra que empezó a venir. ¿Me escuchás? Sí, fuerte y claro. Y fue sombra. Y la sombra, el niño decía que atravesaba la muralla. Cuando iban a comprar en el auto, la sombra estaba detrás en el asiento. Cuando estaba en la casa, andaba caminando, cuando se andaba paseando por todos lados, una sombra. Y ya con esto, el niño ya empezó a preocuparse. Ya notó que no era algo bueno, y la mamá tampoco. Y empezaron a averiguar con personas para hacer algún trabajo. Y claro, pues finalmente, al parecer, claro, murió una niña, murió el dueño casi, el caballero, pero en la casa de mucho antes, de muchos años atrás, creo, había una fuerza maligna. Lo que dijo la señora, lo que me dijo mi amiga, que había mucha magia negra ahí, y que se había quedado en la casa Pegada. pegada. O sea, Y yo un poco sin algo, tomo agüita, así, pues, si me quedo un poco callado. ¿Sí? sí, no te preocupes. Se entiende cómo está tu salud, así que no hay problema. Si lo importante es que nos estás contando algo de verdad increíble, porque nosotros estábamos hablando al comienzo del programa sobre entidades, sobre Claro. espíritus, pero muchas veces se entremezcla con la brujería. O sea, es increíble. ¿No? Y bueno, nosotros compartimos siempre con esta familia, los niños son súper sanos, juegan con mi hija, y claro, pues le afectó esta cosa. Bueno, hicieron limpieza y obviamente dejaron la casa y la vida le cambió, pero a todos totalmente. O sea, esta persona, o sea, entre comillas, este niño había visto a este caballero Claro, y según lo que decía esta persona que hizo la limpieza, estaba ahí sí, porque en ese lugar había hecho mucha magia y estaba involucrando a este caballero. claro, por lo que entendí yo que, claro, ahí hubo un accidente, murió la nieta del caballero, el caballero falleció también, pero no se sabe si el caballero hizo alguna magia o había magia de antes. Efecto colateral. Claro. Así que, bueno, esta era mi historia. Yo quedé para adentro cuando me la contaron, porque es una amiga que es seria para sus cosas, entonces, para que me contara, para que contara estas cosas así, y de su hijo sobre todo. Así que dos tipos de entidades, la Ah, sombra y el caballero imaginario, el amigo. pero no habrá sido la misma persona. Bueno, yo creo que la persona experta en el tema dilucidó que eran dos cosas distintas. Sí, no, eran cosas diferentes. Y la sombra fue lo que le causó ya el temor al niño, porque era muy acosador. Un espíritu maligno puede ser, en base a lo que era la brujería antigua. Eso era Mario. Wow, no, espectacular, Carlos, te pasaste. Muchas gracias y también gracias por haber llamado en el estado de salud que tú te encuentras y habernos compartido esta espectacular experiencia, de verdad, se agradece mucho. Ya, pues saludos a todos. Chao, chao. Chao, Carlos, cuídate, mejórate. Ahí estaba nuestro amigo Carlos, que nos estaba contando algo relacionado a estos amigos imaginarios que muchas veces se confunden con duendes, pero son entidades que no han partido, que se han quedado acá y que se entremezclan con la brujería, se entremezclan con cosas totalmente antiguas que no tienen una explicación lógica. Y es increíble cómo nos podemos estar encontrando con tantas cosas a través del camino, de estos relatos de la vida.
estamos tan acostumbrados a lo físico, a los teléfonos, al trabajo, al televisor, a los computadores, a la envidia muchas veces, el orgullo, que objetamos lo que nos rodea y también objetamos en dónde estamos parados, que muchas veces han pasado cosas antaño, mucho tiempo atrás, y están ahí. Y eso da pie a decir que las energías se pueden manifestar de distintas formas. Quizás esta aparición que estaba frente al niño le quiso contar o lo quiso proteger de algo maligno, y que después el niño, en base a su inocencia, pudo observar esa sombra que atravesaba paredes y andaba por todos lados. Espectacular relato que nos entregó Carlos Quesada, así que amigo, te felicito, gracias por haber llamado y por haber compartido esa historia. Nuestros amigos a través del chat de esta transmisión, acá en Legión Oculta, nos dicen: hola, buenas noches, o mejor dicho, buenos días. Hace tiempo les conté que cuando pequeña, 4 a 5 años, de debajo de mi cama, hombrecitos que jugaban, despertaban a todo el mundo, y yo los despertaba para poder que el resto los pudiera ver. También Ignacio nos comenta, él recuerda que su abuela, eso de los 30, comenzaron a aparecer piedrecitas o alambres como aritos. Indagó con otras vecinas y le indicaron que era un duende que se había enamorado de su abuela. Tuvieron que hacer un rito para que dejara de visitarla. Increíble, es lo que comentaba. Estos amiguillos, estos duendes, estas entidades, les encanta todo lo que son cosas materiales, plata, oro. Y aquí hay casos que inclusive el mismo dinero, que es algo totalmente ajeno a material o a metal, estoy hablando de billetes, se pierden. Casos que de verdad llaman mucho la atención, que se puede atribuir al robo de dinero que sacan de la cartera. Aquí va de una persona muy cercana, que cada cierto tiempo le sacaban un billete. Y siempre de la misma cantidad, o sea, me refiero a 10.000 pesos. Y culpando quizás a una persona cercana, algún familiar, guardaba su cartera debajo de su almohada, dormía con su cartera. Y la sorpresa que al día siguiente le faltaba un billete. Y así fueron 5, 6, 10 veces. Hasta que de un momento a otro no volvió a pasar más. Entonces lo que nos dice Ignatius, esas piedrecillas que aparecían, esos alambres como aros, es algo común en el comportamiento de este tipo de entidades. Entidades elementales, mucho más antiguas que nosotros, que están ahí conviviendo en nuestras casas, alrededor, o como lo dije en el capítulo anterior, jugando con nuestras mascotas. Pero vamos a encontrarnos con uno de aquellos que se enamoran. Son uno de los más peligrosos. Son celosos, golpean, arañan, molestan toda la noche. Pero también hay otros que cuidan la casa, te esconden las cosas. De repente vas a buscar las llaves de tu casa y no están. O, o también encontrar algunos escondites que tienen estos duendes, como lo que le pasó a un funcionario de la Fuerza Aérea, que a su hija de 4 años tenía un arenero y siempre se perdían las cosas. Se perdían cubiertos, se perdieron las llaves de su casa, el control remoto del portón. Y su hija, 4, cuando ya había crecido, 5 años, le dijo que su amigo escondía las cosas ahí en el rincón del arenero. Y la sorpresa fue gigante cuando desarmaron, sacaron esas contenciones de madera que tienen los areneros. Y justo en un rincón faltaba arena. Y había un agujero profundo.
Él quedó sorprendido al ver que el agujero tenía más de 1 metro de profundidad, tapado con arena, y en el fondo, las llaves, los cubiertos, el control remoto que le faltaba. Pero él culpó a su hija y su hija le decía, no, es mi amigo, ese que nos está mirando ahora detrás de las enredaderas, que anda vestido de café, con ese sombrerito. ¿Lo ves, papá? Cuando me comentó eso yo quedé helado. Y poder ver la casa y ver ese agujero que después lo tapó con tierra, lo, lo dejó lo más presionada posible, la tierra con un palo, y recibiendo comentarios, ayuda de vecinos que conocían este tipo de cosas, un sacerdote que fue al lugar, de un momento a otro, empujó a su hija y él la estaba viendo, cayó y nunca más volvió al lugar. Y cosas por el estilo. Cosas que nos podemos estar encontrando en el camino del misterio y lo paranormal. Aprovechemos estos últimos momentos. Si alguien quiere entregar algún relato, contanos alguna cosa que haya pasado antes de que finalicemos este segundo capítulo. Este capítulo de Legión Oculta, este proyecto que hemos iniciado, en la cual nosotros volvemos en el tiempo a aquellos relatos, aquellas cosas que nos pasaban y que podemos compartir. El teléfono es el más 569-3486-3085. Si alguien nos quiere comentar algo antes que finalicemos el programa, aprovechemos ahora y nos pueden compartir algún hecho que hayan vivido en relación a esta temática, o puede ser otra, ningún problema. Acá la conversación es de ustedes. Ustedes son los protagonistas, amigos. Ustedes son los que han vivido las historias. Yo les puedo estar comentando toda la noche cosas que han pasado. Cosas que quizás más adelante las van a poder observar de otra forma. Las voy a poder compartir. Pero hay cosas que ustedes son los protagonistas. A ustedes les ha pasado. Mucha gente conectada a esta hora. Es tarde. Pájaros nocturnos. Nosotros que nos encanta estar conversando a esta hora de la noche. Contando experiencias. Quizás un poco más relajados que en aquellos momentos de los fines de semana en el trasnoche comentamos. Es el momento idóneo para poder volver en el tiempo y acordarnos de aquellas experiencias. Tenemos un llamado. Vamos a ver. Aló, buenas noches. ¿Aló, capitán? Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Con Jimena. Jimena, muy buenas noches, bienvenida acá a Legión Oculta. Sí, quería contar algo cortito, Por favor. porque iba a escribir largo, me cuesta mucho escribir, pero es algo que me pasó, bueno, han pasado muchas cosas, pero lo único que quiero contar es que hace muchos años atrás estaba estudiando en mi pieza, en el segundo piso, y había una puerta que tenía la mitad madera y lo otro era como un vidrio así como, no vitro, pero no pareció al vitro. Y de repente ya era tarde y siento que tocan la puerta y fuerte y veo una sombra y digo, ya bajo, pensando en que me estaban llamando para comer. Cuando, bueno, también es de madera, entonces siento que caminan y digo, ya voy, pero no escuché la voz, sino que solamente me volvieron y veo la sombra. Me demoré un poquito, bajo y veo que no estaba servido, voy a la cocina y me dijeron que nadie había ido a avisarme, porque de hecho no estaba lista la cena. Así que subo nuevamente y ahí después me gritaron y bajé. Cuando estábamos comiendo, sentimos un golpe pero inmenso arriba, subimos y había un mueble muy grande que por lo menos tenía
unos 90 centímetros de ancho, o sea, de fondo, como y metro y medio de largo, y todo eso lleno de libros hasta arriba. Pero todos esos libros que estaban arriba, todos esos estaban en el suelo, o sea, no quedó ninguno, es como que lo hubiesen barrido. Y ahí nos dio un miedo tremendo porque ya habían sucedido varias cosas antes en la casa, pero ahí nos llamó la atención porque yo en un principio yo había sentido que habían subido, que me tocaron la puerta, vi la sombra, todos me dijeron que no habían sido ellos y después comiendo sentimos ese golpe inmenso y todos los libros botados en el suelo, pero como que los hubiesen barrido. Y ahí nos asustamos porque concadenándolo con las situaciones que nos habían pasado anteriormente, dijimos alguien tiene que estar aquí, algún espíritu o algo, porque es imposible, o sea, si se hubiese caído un libro y que hubiese botado a los demás, era como lógico, pero aquí fueron todos los libros y en la parte de arriba eh, era por lo menos 90 centímetros de fondo, o sea, era bastante, por 1,5 más o menos de ancho. Entonces ahí quedamos todos asustados porque más encima era la noche, uno se empieza a sugestionar más y a asimilar todo lo que había pasado anteriormente en la casa. ¿Y esa fue la única oportunidad que pudiste vivir algo así o fueron No, varias? siempre nos pasaban cosas. Cuando éramos más chicas también todavía no estaba construido el segundo piso, pero sin embargo había una escala de metálica, y con mi hermana estábamos en una misma pieza y sentíamos que bajaban, caminaban por la escala, bajaban, después pasaban por el pasillo y sentíamos los pasos de goma y después sentíamos que nos hundían la cama en los pies y sentíamos un aire helado y ahí nosotros empezábamos a gritar mamá, mamá, era terrible, pasaban siempre cosas. En otra oportunidad, por ejemplo, estábamos también acostadas y de repente empezaba a sentir ruido y veíamos como una luz en la ventana y después como que pasaba una carretilla al lado de las puertas que daba al patio y era una carretilla como metálica. Y en otras oportunidades sentíamos que como a 200 metros más o menos de la casa, donde había otra calle, eh, sentíamos igual como que pasara un tren. En ese entonces, la mayoría de las cosas de este tipo pasaron cuando esto era más campo en el lugar donde vivíamos. Eran chacras, pero después, bueno, igual vinieron a hacer, vinieron sacerdotes y todo, para ver qué es lo que está pasando. Pero igual después sucedieron cosas hasta que afortunadamente ya hace unos 15, 20 años atrás, no, 20 años atrás ya no dejaron afortunadamente de pasar un montón de situaciones, incluso que dan más susto, pero eso no lo puedo contar porque No, no te mucho preocupes. detalle. Sí, pero todas esas cosas no sucedían, eso lo vimos, las sombras se vieron, eh, las cosas que eran inexplicables. Yo siempre trato de dar una explicación racional, porque eso de los pasos uno podría decir, es la madera, que es por el cambio de temperatura, que eso pasa ahora, uno lo siente, pero ya uno lo sabe. Pero es muy diferente sentir que están bajando una escala metálica, que pasan caminando con zapatos de goma, que se hunde la cama. En otra oportunidad también estaba también el segundo piso y ya estaba construido, y estaba estudiando también, leyendo, cuando de repente siento que me tiran la cama hacia arriba con los pies y tenía un santo y una radio en mi pieza, porque como pasaban tantas cosas, y salta el santo y la radio, una radio de estas antiguas que tenían cassette, ¿Ya? y salta la radio, y salta la radio, y yo, y ahí también, yo en ese tiempo ya dormía con la luz encendida, porque con tantas situaciones que sucedían a mí me daba miedo igual, pero esas son las situaciones relacionadas con cosas que uno no puede explicar, porque yo hay muchas situaciones que trato de explicar en forma racional, pero cuando no tengo explicación ya uno piensa otro tipo de cosas. Eh, la pregunta es la siguiente, la que yo quiero hacer. ¿Eso pasó siempre desde que tú tienes conciencia? O sea, desde que te puedas recordar, ¿o fue una época X? Fueron muchos años, Wow. durante muchos años pasaron estas cosas, muchos años. No, y también, Situaciones extrañas y todo, pero
hace como 20 años o 15 años atrás más o menos, ya después de que vinieron sacerdotes y todo, ya gracias a Dios esas cosas dejaron de suceder. Yo creo que la presencia de los sacerdotes es una buena, no una buena posibilidad, sino que es la posibilidad para poder aliviar el ambiente, porque lo que tú haces mención es que algo había ahí, o algo, me refiero en conjunto, bajo esa casa que no quisieron salir de ahí. Y la presencia de los sacerdotes hayan hecho posible que hayan dejado el lugar y hayan podido descansar en paz. Puede ser, probablemente, porque dejaron de pasar cosas muy extrañas, otras que, como le decía, no puedo contar porque son muy, muy detalle y cosas como demasiado como personales y eso ya no lo puedo contar, pero han sido muchas situaciones que pasaron, muchísimas. Wow, wow. Obviamente con miedo, y yo estuve un tiempo que yo tenía que dormir con la luz encendida. De hecho, hay lugares donde dejo encendida la luz porque igual de repente me da un poco de miedo, pero ya uno, bueno, tratar de protegerse y siempre dar primero una explicación racional. Ya cuando no se puede la parte racional, ahí uno empieza a pensar en otro tipo de situaciones. Cuando Pero pasa esa era mal, la experiencia que quería contar. sí, oye, te agradezco mucho, Jimena, habernos llamado. Yo sé que es tarde, es día de semana, pero yo siempre digo, somos pájaros nocturnos. No, Cuando, cua- yo soy diurna. Yo aguanté porque me gustan las temáticas que se tocan, pero yo soy ave diurna. Así que Yo también. ahora trabajar a veces me cuesta, pero me sacrifico porque son las instancias donde ahora, con todo lo que está sucediendo a nivel de mundial, uno necesita más compañía y necesita como relajarse con temas que a uno le gustan. Y dentro de estas temáticas son las que a mí me interesan porque siempre trato de ver si alguien me puede dar una explicación a las cosas que me han sucedido. Genial, te agradezco mucho, Jimena, que nos hayas llamado y de verdad que son cosas que salen de lo normal y nos dejan más preguntas que respuestas. Sí, bueno, que estén muy bien y gracias por la oportunidad. No te preocupes, muchas gracias por haber llamado y te esperamos para la próxima oportunidad. Ya, bueno, que estén bien. Buenas Ya, noches, gracias. chao. Ahí teníamos a Jimena que nos llamó, ya finalizando el programa el día de hoy, contando situaciones que de verdad vale la pena sacar a la luz. Y yo creo que no es la única persona que le ha pasado algo similar. Lo mencioné, entidades que están ahí, están arraigadas en las casas, que no han podido partir, que se quieren hacer notar. Y hay un detalle súper importante que ella ha mencionado. Bueno, dos. La primera es que tenía que dormir con la luz encendida. Y eso de verdad que lo corroboro y cuando pasa este tipo de cosas hay que hacerlo. Es la única forma. Y la otra es que alguien se acueste en tu cama o te presione los pies y se siente un frío estremecedor. Debe haber sido muy valiente, Jimena, de verdad. Para poder haber estado todo ese tiempo viviendo ese tipo de experiencias que con el tiempo uno ya lo mira como una anécdota. Con el pasar del tiempo ya es una anécdota, literalmente. Pero gracias a la ayuda de, de poder efectuar un rezo, una proclamación, es algo tan poderoso que mucha gente no cree que rezar, sin importar la religión, ya que he tenido experiencias de amigos, conocidos, mías también, que independiente de la religión, mientras se proclame con fe, los lugares se pueden limpiar, ya sea de brujería o de presencias espectrales de otro plano que están ahí arraigadas y que la única forma de que descansen en paz es un rezo hacia ellos. Y obviamente hay personas idóneas que son sacerdotes, que son evangélicos, que tienen una proclamación increíble, sobre todo los pastores, los verdaderos pastores. Aquí yo voy a disculpar y espero no se malentienda, pero hay pastores y pastores como curas y curas, pero hay unos que tienen unos poderes de proclamación que dejan atónitos. A mí me han dejado atónitos. El poder de la oración. Increíble. Espectaculares relatos que hemos escuchado el día de hoy en base a la temática que nos reúne acá en Legión Oculta.
quiero agradecer a quienes estuvieron el día de hoy atentos, trasnochando con este programa, este formato de, se puede decir, Facebook Live Radio, entre paréntesis AM. Es porque, independiente de la época que estemos viviendo de pandemia, de mascarillas, de distancia física, pero es algo que hacía falta. Quizás en algunas otras partes lo están haciendo, pero quisimos dar un quiebre a lo que es las tipologías de transmisiones por estas plataformas y volver a aquellos años que es- vibrábamos al escuchar este tipo de programas en la frecuencia AM. Esperábamos ansiosos, a veces pedíamos permiso para quedarnos despiertos hasta más tarde. A mí me pasó. Y era increíble escuchar cómo la gente llamaba y contaba cosas tan increíbles que de verdad ni siquiera una película de ciencia ficción le podía igualar. Pero eso es lo que pasa, pues queridos amigos. Muchas veces la verdad está ahí, está dando vuelta, puede estar bajo nosotros. Nos puede sorprender con grandes cosas, a veces tenebrosas, con mucho miedo, y que quizás nunca vamos a encontrar una explicación qué estará pasando. Pero de manera personal yo creo que sí, este tipo de cosas tienen respuestas y la verdad se va a saber igual. Y va a ser cuando nosotros crucemos ese umbral, cuando cumplamos el tiempo de estancia en este plano físico y tengamos los pasajes para poder pasar al plano etéreo, dependiendo cómo nos portemos. No lo sé, lo desconozco, pero va a ser el momento en el cual las respuestas van a estar a la vista y paciencia de todos. Gracias amigos por la audiencia del día de hoy e invitarlos para que este viernes podamos encontrarnos en el podcast La Barcaza de lo Desconocido, el sábado a partir de las 23 horas con un nuevo trasnoche de ODE Chile y el próximo martes, pasadito de la medianoche, nos volvamos a reunir acá en una conversación de fogata, en una conversación de amigos, en Legión Oculta. Muy buenas noches y nos encontramos la próxima semana.